Buenos días, buenas tardes para todas y todos. Les damos la bienvenida a este espacio que hemos construido con mucho cariño a través de nuestros aprendizajes y nuestra propia experiencia. El día de hoy les hablaremos acerca de cómo dar una noticia. Eh, Nos acompaña Manuel Zúñiga y quien les habla Luisa Fernanda Pineda. Días, buenas tardes a todos. Esperamos que este material que compartimos lo puedan pasar de uno a otro. Es material valioso y que no solamente, digamos, es teoría, sino que es algo que nosotros mismos hemos vivenciado frente a cómo tratar las noticias. Para iniciar este contenido, nos parece siempre muy importante el tema de hacernos presentes en el momento, aprender a entrenar nuestra mente a permanecer en el ahora. Vivimos muy dispersos de alguna manera y nos perdemos todo lo que a nuestro alrededor tiene para enseñarnos, tiene para aprender, tiene para que nosotros sintamos, aprender a estimular un poco más nuestros sentidos. Entonces, vamos a tomar este espacio, vamos a cerrar los ojos, vamos a tomar aire profundamente, expulsamos, nos concentramos en la respiración, sentimos cómo entra y sale el aire. Nos permitimos sentirnos seguros en este momento presente, desde la gratitud, conscientes de nuestro cuerpo, conscientes de la voz que estamos escuchando en este momento. Dejamos a un lado las preocupaciones, los afanes del pasado, del futuro, de los debería, de los hubiera, y vengo a este momento presente, en el cual me regalo este espacio de aprendizaje. Es un espacio para cada uno de ustedes, un espacio para nosotros, un espacio para el ser, para el conocer, para el aprender. Consciente del lugar en que ocupamos, si estamos en una silla, si estamos recostados, si tenemos audífonos, nuestras prendas de vestir. Iniciamos por nuestros pies, el contacto con el piso, nuestros zapatos, los músculos de nuestras piernas. Vamos subiendo y explorando cada músculo de nuestro cuerpo. Si hay un músculo tenso, lo identificamos y lo soltamos en el momento de exhalar. Tomamos aire. Empezamos a liberar nuestros músculos, tensiones, conscientes de que todo es seguro, de que todo está bien en este ahora. Todo está bien, todo es como es ahora. Seguimos recorriendo nuestro cuerpo, nos elevamos a la altura del pecho, escuchamos nuestro corazón y con nuestra respiración mantenemos un ritmo de relajación con el corazón, un arrullo de respiración y el ritmo del corazón. Desaceleramos y entramos en la serenidad del momento. Recibimos y entregamos. Tomamos aire y entregamos, haciéndonos presente en el ahora, necesitados de conciencia. Y lentamente, en gratitud, abrimos los ojos, nos disponemos a recibir lo que este momento nos quiera dar.
Bien, el tema que vamos a tratar hoy es la gestión de la noticia. Desde hace un tiempo venimos apoyando a un grupo, Dimensión Rosa. Es un espacio de mujeres que se han apoyado, han encontrado entre ellas el apoyo frente al diagnóstico de cáncer y pues nos han solicitado que le demos algunas herramientas sobre cómo manejar la noticia, porque pues realmente uno no tiene las herramientas ni la experiencia tal vez de vida para recibir una noticia que de pronto cambia y transforma tantas situaciones de nuestra vida. Pero pues es importante reconocer que hay herramientas. A continuación, Fernanda les va a compartir algunos de los procesos fisiológicos, emocionales, psíquicos que se experimentan cuando uno recibe una noticia de de esa magnitud. Bueno, entonces iniciaremos hablando de que en todo proceso normal de nuestra vida sufrimos una especie de procesos internos que nos movilizan, que esos procesos son naturales. Muchas veces estos procesos son ansiosos o estresantes, pero estos estresores de cierta manera son positivos porque nos ayudan a impulsarnos. Imaginen que nosotros vamos por la calle y de repente vemos que un tigre o un león se escapó del zoológico. Entonces nuestra primera reacción, ¿qué sería? ¿Sí? Nosotros pensamos que miedo, pero en realidad lo primero que nuestro sistema se prepara para hacer es huir, ¿sí? O si tuviéramos experiencia en manejo de animales o en ataque de animales o caza o algo así, pues nos prepararíamos para atacar o inmovilizar a dicho animal. Pero en este momento, esta energía que nos moviliza se llama un estrés natural y benéfico para nosotros. Sin embargo, cuando nosotros no continuamos en esa sensación o permanecemos en esa sensación, ya este estrés pasa a ser negativo para nosotros, porque al momento de activarnos, nosotros segregamos cierta cantidad de neurotransmisores o como decir la gasolina pues de nuestro cuerpo que nos moviliza. Pero cuando ya es en exceso, pues se convierte en demasiado cortisol, en demasiadas sustancias negativas para nuestro sistema inmune y es ahí cuando nos vemos afectados a nivel de salud. Es decir, si nosotros continuamos percibiendo un evento como una amenaza, quiere decir que estamos segregando demasiado cortisol, que estamos en una situación estresante negativa. ¿Sí? Y que estamos como en una especie de mecanismo o de medio de supervivencia, que nuestro organismo se percibe amenazado por dicha noticia o por dicho evento. Es decir, si por ejemplo a mí vienen y me dicen, ay, ¿cómo le parece que allí en la esquina atropellaron a un muchacho? Y yo todos los días imagino que en la esquina atropellaron a un muchacho, quiere decir que yo continúo en una situación de estrés, porque aunque ni el muchacho era mi familiar, ni aunque fue grave, ni aunque está sucediendo actualmente, yo sigo con la percepción de peligro o de nervios que eso me produce. ¿Listo? En las etapas que se presentan posterior a la gestión de una noticia, solemos experimentar ciertas sensaciones. Una de ellas es el miedo, temor o incertidumbre. ¿Esto qué hace en nosotros? Pues que nos pone como el mecanismo de defensa y decimos, ah, jue madre, ¿cómo vamos a vivir esto? ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿Sí? Pero en algunos momentos también decimos, no, yo no voy a involucrar a nadie, no tengo por qué mostrarme como una víctima, no tengo por qué estar diciéndole a nadie lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, y viven una especie de labilidad emocional, es decir, una incapacidad de expresar. Eso no quiere decir que la persona que se muestra aplanada emocionalmente, que no llora, que no grita, que no muestra de pronto su forma de sentir, no lo esté sintiendo internamente. Solamente es una estrategia de su organismo para rechazar de cierta manera la noticia o la experiencia. En tercer lugar, encontramos sentimientos de estar bajo presión. A este estar bajo presión es como dos fuerzas que nos toman a cada uno por un lado y nos presionan y nos obligan de cierta manera
a sentir una tensión. ¿Y cuál es el mecanismo natural del cuerpo? Pues querer deshacerse de esa tensión o de esa fuerza. Cuando no la reconocemos como un factor estresante, como una presión a causa de una situación, de una experiencia, de una noticia que estamos transitando, entonces vamos a mantener el mecanismo de supervivencia también y eso también nos hará sentir estresados negativamente. Finalmente llegamos a la aceptación. La aceptación es haber transitado las otras tres etapas amorosa y compasivamente, reconociendo que son una forma natural de afrontar o confrontar la situación, pero finalmente al negociar nosotros, al entender que ya no hay otro camino, que no podemos controlar lo que no está en nuestras manos, lo que está sucediendo, entonces nosotros hacemos una especie de aceptación y pasamos al siguiente nivel, que es transitar de forma responsable lo que estamos viviendo. Tengo una pregunta, por lo menos de pronto por si hay dudas de cómo son estas etapas. ¿Esto se da en un determinado tiempo o es apenas le dan a uno la noticia o es como una cascada de reacciones que se dan, digamos, al otro día o al momento o esto es por etapas? Durante esta presentación vamos a tener como unas etapas de información. A continuación vamos a hablar de estas etapas detalladamente, ¿sí? Luego vamos a mirar cómo se confrontarían o cómo pasarían esas etapas a lo largo de un abordaje, ¿sí? O de un sostener dicha noticia. Y finalmente dejaremos como unos ejercicios para que cada persona se permita trabajarlos individualmente para que se conozca mejor y pueda transitar cualquier situación de una forma más amorosa y responsable. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hablar como de la consecuencia. La consecuencia de empezar a transitar una noticia de pronto que no esperábamos. Acá no calificamos las noticias como buenas o malas, porque si a ti te llegan y te dicen, ay, mira que te ganaste el baloto, 100.000 millones de pesos, ah, jue madre, eso es una noticia y es algo que me hace entrar en shock porque vienen muchos sentimientos encontrados, ¿qué voy a hacer? ¿Será que sí es verdad? ¿Será que no? Entonces, cualquier tipo de noticia que no esperemos que sea demasiada intensidad o duración, causa en nosotros una consecuencia emocional. ¿Listo? Entonces acá nos hablan de los sentimientos, de los pensamientos, de las sensaciones físicas y de los comportamientos. Creería que es importante que en esta parte cada una o cada uno de ustedes tome de acá de esta información por qué partes de estas etapas están pasando, con cuáles se identifican, cuáles se vienen presentando con mayor repercusión en nuestro día a día o desde que nos abordaron con cierta noticia o qué cosas podrían presentarse con la persona a la que le voy a dar la noticia. Si yo reconozco que mi familiar al que le voy a dar la noticia normalmente se pone muy sensible, muy triste ante cualquier evento, entonces yo ya voy a reconocer que es normal que a él se le presente una tristeza durante el proceso de aceptación y adaptación de la noticia, ¿sí? O si yo me reconozco que yo soy demasiado frágil y que yo todavía no he dado la noticia y que ya estoy llorando, que yo estoy muy triste, o que yo me hago muy seria, que no explico, que me siento como muy, o sea, muy indiferente, entonces que eso forma parte de mi mecanismo de adaptación a la circunstancia. Entonces acá empezamos con las etapas. Estas etapas del duelo, como manifestaba Manuel anteriormente, nos señalan como un proceso que es aleatorio, quiere decir, cada persona lo vive de una manera diferente. Acá lo importante o lo más valioso del duelo es cómo lo gestionamos y cómo logramos adaptarnos o aceptar ciertas circunstancias. Los duelos complicados o que perduran en el tiempo sufren o ocasionan en las personas una especie de trauma porque se quedan estancados en alguna de las etapas y al no transitarlas, pues esto ocasiona problemas de salud mental y emocional. ¿Listo? Entonces, al momento de recibir la noticia o de querer dar la noticia, hay una crisis, existe
una crisis, es decir, como un shock. La persona no lo esperaba. Y a continuación empieza a vivenciar o a experimentar una especie de negación. Entonces vamos a imaginarnos que, ay, mira que usted se ganó el chance. ¿En serio? Eso es una negación. O ahora que pasamos por la pandemia, no, pero ¿será que eso sí le da a todo mundo? ¿Será que eso sí es verdad? ¿Será que eso, sí, como que no, no, eso a mí no me va a dar? Porque es que yo tengo muy buen sistema inmune, entonces empiezan como un poco de ideas o de creencias a aflorar y a hacernos sentir para que no sintamos tanto peligro, para disminuir el impacto de la noticia en nosotros, empiezan esas creencias a salir para decirnos, mira, no sientas tanto miedo, que probablemente esto no es verdad. O probablemente a ti no te va a ocurrir como a los demás. O tú eres una berraca o un berraco y esto no es así como tú lo estás imaginando. Entonces mantén la calma. Y en ese momento de negación, como que la persona no es que se niegue a aceptarlo, sino que crea un poco de ideas respecto o en torno a la noticia que lo hacen sentir una especie de alivio emocional. Posterior a la negación, podría, podría presentarse la ira, ¿sí? No quiere decir que ellas vayan en este orden, quiere decir que ellas se van a presentar a lo largo del duelo y que pueden ser cíclicas. Un día puedo estar en ira, otro día en negociación, otro día en negación. Pueden variar y según cada persona se van a manifestar de formas diferentes. La ira es una emoción natural, se produce porque de cierta manera ya estamos tratando de racionalizar lo que nos sucede y entonces nos empieza a dar, primero pues a culparnos a nosotros mismos de cierta forma porque nosotros no hicimos un trabajo preventivo, porque no tomamos las medidas necesarias, porque si hubiera sido así, debería, podría, un poco como de creencias irracionales que surgen para lo mismo, con la misma función, disminuir el malestar que produce la noticia en la persona. Entonces, a veces lo hacemos en contra de nosotros, pero a veces también es nuestro familiar, nuestro cuidador, nuestro enfermero, nuestro médico, en el que desfogamos o canalizamos este tipo de emoción. Entonces, cuando yo me empiezo a sentir como muy inestable, como muy irritable, como que cualquier cosa me enoja, tengo como esa rabiecita ahí, como que eso no es normal mío, pues todos sentimos emociones, pero sí empezamos a sentir como un aumento en esta especie de emociones. Entonces yo me digo, bueno, es el momento de yo buscar apoyo, apoyo de un profesional que me ayude a gestionar las emociones que están aflorando debido a la noticia. Hablarlo, siempre hablar, escribir, hablar con nuestro psicólogo, con nuestro médico, con nuestro terapeuta. El apoyo siempre es importante, no dejar de lado o creer que nosotros solos vamos a poder hacerlo, sino que hay personas profesionales y especializadas en estas áreas que nos pueden dar herramientas muy valiosas que pueden ayudar a disminuir el trauma y el malestar general relacionado a la noticia. La negociación es una especie de como que yo con yo, un diálogo allá interno de yo con yo, y entonces como que yo empiezo a decir, bueno, yo como que estoy viendo que esto, sí, ya esto no va para otro lado, que esto sí es lo que me dijo el médico, que no tengo el control, que yo ya no lo puedo cambiar, me va a tocar como empezar a ver qué tengo que hacer, será que tengo que ir al médico, será que tengo que hacer exámenes. Eh, Esto cuando hacemos referencia a un diagnóstico diferencial, pero aplica para cualquier clase de noticia. Entonces la negociación aplicaría, por ejemplo, cuando alguien fallece. Ah, jue madre, sí, mira, sí falleció, ya no lo volveré a ver, no va a estar acá, ¿qué será que tengo que hacer ahora? Me toca aceptar eso, empezar a hacer papeles y demás. Esa es la negociación. Y se presenta también la depresión, pero acá la depresión no la vamos a ver como un trastorno mental en sí, duradero,
si se gestiona adecuadamente, yo voy a entender que es normal que yo haya perdido la voluntad, el ánimo, el entusiasmo de vivir, de moverme, de levantarme, de, de ir hacia adelante, hacia la vida. ¿Sí? Es normal en esta etapa. Y si yo lo veo de esa forma natural, también empiezo a decir, bueno, este proceso es natural, pero yo puedo empezar a dar pequeños pasos que me saquen de esta condición en la que me encuentro, ¿sí? Siempre respetando nuestros espacios, siempre escuchando nuestras necesidades, atendiéndonos, escuchando eso que nos quiere decir también esa depresión, es como una necesidad de que el cuerpo debe descansar. Nos habla, nos dice, mira debes quedarte acostado, debes descansar, debes cuidar de ti, dormir mejor, alimentarte mejor, porque ha habido un desgaste de energía en el trayecto de la noticia al momento de la depresión. Y finalmente viene la aceptación. La depresión o alguna de las etapas del duelo no tienen un tiempo específico, pero sí cuando es superior a un año, sí ya empieza a ser un duelo no, un duelo complicado y debes buscar ayuda. Es decir, que si yo, por ejemplo, vienen los llantos espontáneos, la tristeza, el desánimo, y ya pasó un año, pues debo empezar a buscar ayuda porque ya no estoy haciéndolo adecuadamente y ya es tiempo de que mi mente se vaya adaptando. Entonces, al llegar a la aceptación, pues yo logro descubrir racional y emocionalmente que la noticia no tiene otra opción y que mi único camino es empezar a transitarla con responsabilidad. ¿Y qué es con responsabilidad? Responder a eso que está sucediendo. Que si la noticia me está exigiendo que cuide mi salud, entonces empezaré a atender mi salud. Si la noticia me está exigiendo que acepte que no volveré a ver a una persona, entonces empezaré a dar pasos cortos que me ayuden a cerrar esta etapa. ¿Sí? Para eso también pueden buscar ayuda profesional, para cerrar los duelos, para organizar lo inconcluso. A veces las noticias a veces son repentinas, por ejemplo, en los fallecimientos no esperados o en los diagnósticos que están ya demasiado avanzados. Entonces no hubo tiempo de pronto ni de la persona que dio la noticia o de la que recibió la noticia o el paciente de gestionarlo adecuadamente. Entonces, en compañía de un profesional pueden trabajar un duelo, elaborarlo bien y cerrar esa etapa. Y cerrar un ciclo o una etapa de nuestra vida a través de la aceptación no es resignarnos, es mirar con amorosamente y con agradecimiento a la persona, a la situación o a la circunstancia, dar las gracias y siempre llevarla acá en el corazón con lo mejor que esa persona ha significado para nosotros. Entonces la aceptación no es una resignación, es una palabra muy diferente. La aceptación es entender que la vida es hacia adelante y no hacia atrás. No todos los seres humanos contamos con las mismas capacidades de afrontamiento, pero esto, más allá de verlo como algo negativo, que tengamos carencias, dificultades, solo significa o podemos resignificarlo como que es la posibilidad de aprender algo. Si no soy capaz, seré capaz. Por lo menos el tema de la palabra responsabilidad, si partimos de la palabra responsabilidad, está compuesta por responder y por habilidad. Dentro de lo que hemos ido aprendiendo dentro de nuestro comportamiento humano, juzgamos como bueno y malo muchas veces, pero somos jueces implacables al decir que no soy capaz, es difícil, y realmente pues debemos aprender a ser un poco más compasivos con nosotros mismos y decir, no tengo la habilidad, la puedo desarrollar, ¿sí? Somos como muy tajantes. Entonces, responsabilidad es la habilidad que yo tengo para responder. Y si no tengo la habilidad, la puedo desarrollar. No se trata de que seamos débiles. Lo contrario de debilidad no es ser fuerte, es desarrollar la habilidad. ¿Listo? Entonces, pues nosotros como psicólogos prestamos el servicio y detrás de este servicio que prestamos, somos conscientes de que las personas que vienen a nuestra consulta
son personas capaces. Creemos en ellas, que son capaces de afrontar y hacerse responsables porque tienen las habilidades. Puede que no las conozcan, pero están ahí. Y uno le presta de alguna manera los ojos como psicólogo para que ella pueda verse desde otra perspectiva. Aquí, por lo menos, cuando a nosotros nos dan una noticia, pues obviamente uno se siente vulnerable, vulnerado, no sabe qué hacer, se da cuenta que no tiene la habilidad, ahora cómo afronto esto, cómo le digo a mi familia, qué puedo hacer. Y, y también puede pasar de que la persona que nos da la noticia tal vez sienta miedo de decírnosla, ¿sí? Uno lo oculta o la guarda por un rato. Entonces, eso solo significa de que de alguna manera lo que tenemos miedo es a ser capaces de sostener algo, sostener la realidad, sostener la verdad. Y si vemos la base de esto es el miedo, ¿sí? Eso es lo que realmente no tanto que debemos confrontar, sino debemos aprender a gestionar. El miedo es necesario, nos permite adaptarnos. Entonces, si vemos aquí está el ejemplo de una fisioterapeuta y, digamos, él recibió la noticia de que tiene una fractura de brazo, tiene que volver a hacer terapia para recuperar los movimientos. Esa fue la noticia para él y fue una noticia difícil. Pero la persona que le comparte o que le ayuda o que le apoya no está haciendo la terapia por él. Él mismo está haciendo su propia terapia, dándose cuenta de que es capaz. Y la persona que está para apoyar está creyendo que él es capaz de sostenerse y desarrollar las habilidades frente a esa nueva noticia o dificultad que se le acaba de presentar. ¿Sí? Eso es lo que hace, digamos, una familia que también es estable. Puede que nuestra familia no tenga las habilidades, pero también las puede desarrollar. El apoyo familiar, los grupos de apoyo, en el grupo de Dimensión Rosa también se presta ese apoyo. Ven, vamos, juntos podemos. ¿Sí? Entre todos, de alguna manera, no se trata tampoco de, ven, yo lo sostengo por ti. ¿Qué pasaría si la terapeuta, en vez de poner al paciente a hacer los ejercicios, la terapeuta lo hiciera por él? No tendría ningún sentido, ningún resultado, ningún beneficio para la persona. Entonces, vemos aquí que responsabilidad y sostener también están unidos. Yo, o la persona que atiende y apoya y entrega incluso la noticia, reconoce que el otro es capaz de sostener y de hacerse responsable de sí mismo. Una, una palabra que de pronto está contrapuesta con el tema de la responsabilidad es cuando nosotros nos sentimos víctimas de esa noticia. Nos sentimos víctimas y vamos a decir que eso es normal. Es normal porque no tenemos las habilidades como para afrontar, pero si salimos de esa postura, de ese rol de víctima, nos daremos cuenta dentro del proceso del duelo que iremos desarrollando ciertas habilidades. Todo el tema de la ira, de la negación, de la depresión, son etapas necesarias para ir poco a poco desarrollando las habilidades que me van a permitir llegar al momento de la aceptación y asumir la responsabilidad de la noticia y asumir la responsabilidad frente a mi vida. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a atender esto? Sin el miedo, sino como Fernanda explicó o enseñó, señaló, que me parece muy valioso, desde una postura amorosa, ¿sí? No, si vemos una víctima no se ve de manera amorosa, una víctima se acusa, hay mucha culpa, hay mucho señalamiento, mucho juicio, y falta ese amor, esa compasión y autocompasión consigo mismo, de entender de eh, que no es resignación, que es parte de la vida, pero que no tenemos la culpa, nadie tiene la culpa, desde la gratitud, que va acompañada con la responsabilidad, es asumir los pasos que vienen, los pasos que debo dar, en vez de reclamarle al otro que de pronto lo haga por mí, ¿sí? Como el ejemplo anterior, o reclamarle al otro que es que usted no me entiende, tú no entiendes que esto me da rabia, me da ira o me siento sola, ¿sí? Reclamándole al otro que me atienda cuando lo que yo tengo que atenderme es a mí mismo desde mi propia responsabilidad. El otro también está incluso pasando por unas etapas de duelo, ¿sí?
Por eso es importante de conocer un poco esa ruta, cuál es el mapa, en qué punto estoy, será que estoy en negación, será que estoy en ira, será que estoy de pronto en depresión. Eso significa que ya seguiré. Lo que viene después es el siguiente paso, aspirar siempre a llegar a la aceptación. Y finalmente, perdón. Sí, aquí ya Fernando les va a proponer un ejercicio de, digamos, de autoobservación frente a este tema del manejo de las noticias. Bien, entonces aquí la idea es que cada una saque un espacio de calidad. Y los espacios de calidad son regalos también, de disminución del estrés, de lugares seguros, donde no nos percibamos amenazados y donde podamos trabajar el autoconocimiento. Pero trabajar el autoconocimiento, ¿para qué podría servirnos? Es una herramienta que nos ayuda a sostenernos en los momentos de crisis y vulnerabilidad, porque no existe un manual y no existe una forma exacta de decir no vamos a sufrir. Existen maneras de aceptar, de adaptarnos a ciertas circunstancias de una manera más amorosa y respetuosa, donde no nos veamos pequeñas víctimas de las circunstancias, sino donde nos veamos como personas con potencial, como decía Manuel, donde nosotros mismos creamos que somos capaces, que podemos hacerlo, que esto que nos está sucediendo es parte de nosotros, de nuestro destino, que no tenemos el control, que no hay una manera de garantizar o de cambiar las circunstancias, pero que sí hay una manera de transitarlas de una manera más flexible y adaptativa. Entonces aquí te voy a invitar a que tomes tu agenda, tu diario, ese cuadernito o esa libreta que inicialmente les pedimos para que apunten sus sentires, para que escriban, donde transitan diariamente sus experiencias y puedan hacer una lista de todas esas cosas valiosas que los ayudan a sostenerse, que los motivan, que los incentivan y las incentivan día a día a trabajar, a luchar, a recuperarse, a hacer los ejercicios, a adherirse a los tratamientos y las recomendaciones médicas y de los profesionales. Todo eso que es valioso para mí, voy a hacer un listado. Mis hijos, mi familia, mis sueños, un proyecto, una carrera, todas esas cosas que son valiosas para mí. Pero en la puntica de ese listado voy a escribir, lo más valioso que tengo es mi propia existencia, mi propia vida. Y después de eso, todo lo demás que tengas valioso va a ser añadidura. Entonces, si yo sé que como prioridad en mi pirámide de prioridades está mi propia existencia, yo lucharé incansablemente por protegerla y salvaguardarla. Algo que de pronto quería añadir ahí que me parece importante y ya lo hablamos en el tema anterior, es que cuando vayan a hacer esta lista o estos ejercicios que le vamos a proponer, se observen y piensen si lo están haciendo desde una postura de víctima. Si lo haces desde una postura de víctima, vas a causar posiblemente más dolor, va a ser el mismo ciclo. Entonces, es tratar de hacerlo desde una postura más de autocompasión, de comprensión y de aceptación de la vida, de aquello que es valioso para yo atenderlo realmente. No sentir que lo pierdo, sino que realmente es valioso y que necesita de mi atención. Bueno, también me voy a cuestionar sobre lo que significa para mí sufrir. Entonces, si para mí que voy a dar la noticia o para mí que soy la persona que recibe la noticia o que recibe el diagnóstico, sufrir es lo peor que le puede pasar a una persona, pues por supuesto que lo voy a recibir con ese mismo peso. Aclarar esa concepción del sufrimiento y del significado del sufrimiento en nuestra vida nos libera, nos abre el espacio o el telón para empezar a actuar en la noticia o a transitar la noticia de una manera amorosa y responsable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tomo mi religión, yo tomo mis valores, yo tomo mis creencias, los aprendizajes que yo tengo como persona y aclaro lo que significa para mí sufrir, yo puedo llegar a una hermosa traducción. Por ejemplo, para mí o para nosotros en Ítaca,
El sufrir es un proceso de transformación, es una es un ente que nos habla y nos invita a algo. El sufrir nos ayuda, nos deja una enseñanza. Entonces, cuando tú ves el sufrimiento como algo de tu mismo tamaño, no te sobrepasa, no es más pequeño, no es nada relevante, solo es un proceso, una etapa de la vida, como haber transitado algún proceso difícil, como haber transitado una meta. Es decir, cuando yo lo aclaro, yo puedo abrirme el camino para transitarlo de una manera más amorosa. ¿Qué hay después del sufrimiento? Y finalmente, ¿qué tienes o qué entiendes por muerte? ¿Qué significa para ti morir? Morir es lo peor, morir es perder, morir es renunciar, dejar todo atrás, es perder. ¿O qué significa morir? También tomo mis valores, mi religión, mis experiencias de vida, lo que es valioso para mí y digo, ¿qué significa para mí morir? En algunas culturas las personas cuando mueren hacen una fiesta porque la persona transitó de una dimensión a otra y es afortunada porque va a estar con un ser superior. ¿Para ti morir también significa una fiesta o es un caos? Aclarar esa concepción sobre la muerte también nos va a ayudar a entender que hay procesos naturales que no podemos evitar, que están fuera de nuestras manos y que no los podemos controlar. Entender también que, por ejemplo, cuando un familiar tiene algún diagnóstico que ya no tiene remedio, no podemos alargarle la espera, porque nuestros familiares siempre van a querernos y siempre querrán aferrarse a la vida a pesar del sufrimiento para no hacernos sufrir a nosotros y no dejarnos. Entonces, partir desde esa concepción, aclarar esas tres posturas y trabajarlas individual y personalmente nos ayudará también a tener herramientas de bienestar. Lo que quería aportar aquí, y vuelvo a reiterar lo que tú dijiste hace rato, esto es un pequeño ejercicio de autoconocimiento. Es una herramienta de pronto, pero pues es entender que uno realmente solo no puede hacer, digamos, esta transición. Eh, sí necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos este pequeño listado de qué es la muerte o qué es el sufrir, debemos identificar algunas creencias. ¿Qué creencias tenemos ahí? Y realmente, pues desde nosotros, desde la terapia, lo que hemos aprendido, el ser humano sufre más por lo que cree que por lo que realmente es factible o está sucediendo. Entonces, y esas creencias pues fueron aprendidas. La, el proceso terapéutico es vamos a cuestionar un poco esas creencias, si serán verdad, si serán reales o no, para poder flexibilizar un poco mi postura frente a la muerte, frente al sufrimiento. Es lo que yo he creído sobre eso, lo que realmente me ha hecho sufrir, ¿sí? Incluso la aceptación de la noticia. No es una creencia la que se engancha o se ancla a esa noticia y lo ve todo desde mecanismos de catastrofismo, fatalismo, incertidumbre, miedos y emociones y sentimientos que ya vimos que se van anclando a estas creencias. Por eso es importante un proceso terapéutico, no porque tengamos algún problema, sino que hay muchas cosas que aprendemos por el camino y que realmente no son, digamos, lo mejor o las mejores herramientas para afrontar este tipo de situaciones. ¿Bien? Pero eso no significa que no haya un mejor camino, una ruta, habilidades o herramientas que nosotros podamos adquirir para vivir a plenitud, incluso la vida y la muerte. Entonces, acá como retroalimentación tenemos en cuenta el camino que hemos recorrido en esta información. Iniciamos por entender que existe un malestar, una noticia, una crisis y esa crisis conlleva unos pasos que debemos transitar, que son normales y naturales en la gestión de cualquier experiencia desapercibida que nos suceda. Nos invita a pensar sobre lo que tenemos o lo que pensamos o lo que creemos acerca del sufrimiento, sobre la muerte y también a prepararnos para esa transición. Pues acá ninguno de nosotros está libre
de esa etapa o de esa fase de nuestra existencia. Y finalmente también nos invita a hacer un esbozo, a reconocer y a trabajar y a buscar el sentido y el significado de nuestra vida. Si mi vida terminara hoy, ¿para qué sirvió? ¿Para qué fue útil? ¿Qué hice? ¿Qué creé? ¿Qué hay de resultado de mi existir? Porque no ha sido en vano. Todo tiene un significado valioso. Entonces, entender que una noticia no es el fin y el principio de nada, sino es un proceso transitorio por el que todos debemos pasar y que nos ayuda a transformar nuestra existencia. Acá, pues, desde la teoría se proponen 4 tareas básicas para experimentar con plenitud la vida y la muerte. Ya hemos hablado de algunas de ellas. Eh, Darnos cuenta de que el sufrimiento existe y se puede transformar en experiencia de plenitud. Es el tema de la aceptación, mantener una comunicación con nosotros mismos, con los demás, donde expresemos con todo nuestro ser y nuestro corazón lo más compasivos y libres de apego que podamos. Ese es el tema de hacernos responsables y de no asumir una postura de víctima frente a lo que nosotros comunicamos. Ser honesto con nuestro sentir, pero no desde la conmiseración o de la lástima, incluso con nosotros mismos. Es realmente permitirnos sentir ira, sentir miedo. Eso es importante, es valioso y es parte de un proceso, y eso, entender eso me hace ser un poco más comprensivo conmigo mismo, incluso con la familia, con las personas que están a mi alrededor, que también están pasando por esas mismas etapas. Y a partir de ahí pues nos ayudamos todos, prepararnos espiritualmente para la muerte. Tenemos nuestra religión, cada quien en sus creencias, en su fe, en aquel poder superior que tengan su esperanza. Es bueno que volvamos a conectar con esa esencia espiritual, eh, que nos fortalece y que realmente de alguna manera está ahí, esa ánimo, esa fuerza que nos habla o que siempre nos ha hablado, independientemente de todas las noticias, como las noticias que si nos damos cuenta a través de la vida hemos recibido. Eh, y encontrar finalmente un significado a nuestra existencia, es la propuesta. Mi vida ha tenido sentido hasta el momento, y si realmente me falta algo, pues trataré de o buscar ayuda con un terapeuta o hacer un cierre, incluso a través del perdón, o perdonándome a mí mismo si faltó algo, si yo siento que hay algo que me falta, lo puedo trabajar, lo puedo cerrar y aceptando los errores y entender de que pues todos nos equivocamos, incluyéndome a mí, y ser un poco más flexibles con eso, un poco más amorosos desde ese nuevo sentido que le damos a la existencia. Bien, pues finalmente vamos a hacer un ejercicio de cierre sobre el sentir. Algo que vemos dentro de las personas que acuden a terapia es que quisieran que les quitaran el sufrimiento, rechazan el sufrimiento, no se dan cuenta del valor que tiene el sufrimiento en sus vidas, ¿sí? Eh, entonces, como rechazamos el sufrimiento, lo que hacemos es rechazar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra capacidad de sentirlo. Queriendo no llorar, terminamos llorando más. Queriendo no estar tristes, terminamos más tristes. Queriendo no tener rabia, terminamos más iracundos. Entonces, lo que rechazamos nos persigue. Cuando lo aceptamos, que es sentir incluso, cuando yo me permito sentir, acepto y me permito sentir, puedo lograr transitar y expresar toda situación y dificultad en mi vida. Tenemos esta frase que dice: vive de tal forma que al mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. Vive de tal forma que no lamentes las cosas que has hecho, ni desees haber actuado de otra manera. Vive con sinceridad plenamente. Vive. Todo esto es un ejercicio para hacer en el momento presente. El pasado ya quedó atrás, lo que haya que reparar, solucionar, se soluciona, pero este es el momento que tenemos
el momento incluso de la noticia. Gracias, noticia, porque ahora me permites ver que hay algo más valioso y que ahora puedo sentir, permitirme sentir algo que no quería sentir por el miedo al malestar, por el miedo al sufrimiento, por el miedo a la muerte. El miedo a la muerte realmente es miedo a la vida. Mientras te preocupas por cómo vamos a morir, el ser humano se preocupa por cómo va a morir, se pierde la oportunidad de cómo va a vivir. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para aprender a sentir. Iniciamos con un ejercicio de mindfulness y vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. Vamos a disponernos a asimilar todo lo que hemos aprendido en esta lección sobre el duelo, las etapas del duelo, eh, sobre los sentimientos y las emociones que se experimentan, sobre que todo esto es normal, está bien pasar cada una de esas etapas y algún ejercicio de autoconocimiento para poder transitar un poco mejor esa etapa de duelo frente a la noticia de cualquier diagnóstico, noticia buena, incluso la mala también, malas y buenas. Entonces, cerramos nuestros ojos, volvemos al momento presente, interiorizamos todo lo que aprendimos y despertamos nuestro sentido corporal, conscientes de nuestro cuerpo. Nos concentramos en lo que oímos, ejercitamos nuestros sentidos. Vamos a pensar en aquello que percibimos con nuestros sentidos, aromas, sonidos, tacto, gusto, incluso el cerrar de los ojos, como la luz se difumina ahora en la oscuridad, en otros tonos. Y este cuerpo, en el momento presente, me permite conocerme, conocer mi entorno. Viajo a través de mis sentidos para explorar mi vida, conocerme. Reconozco a través de ellos lo valioso que soy. Ellos me hablan de mí, de la vitalidad, de la esencia, del valor que la muerte le da a la vida. El valioso significado de la muerte frente a la vida. Cada día morimos un poco. Morimos en nuestros defectos. Morimos tal vez en nuestras dudas. Nuestras esperanzas falsas. Nacemos en una realidad más amorosa, con todos los sentidos, palpables, sensibles, reclamarle al otro, que nos devuelva a nos de algo que realmente está fuera de sus manos. El alivio al sufrimiento no es algo real. El sufrimiento es parte de la vida, pero no le quita ni la alegría, ni el gozo, ni la plenitud. El sufrimiento la hace plena, porque gracias al sufrimiento el otro me ayuda, el otro me acompaña, me consuela. Gracias al sufrimiento ayudo y protejo a otros. Estoy para apoyarlos, porque mis sentidos perciben, porque me permito sentir lo que yo mismo siento y lo que el otro siente. Volvamos a sentir, volvamos a sentir en este momento
lo valioso de este proceso y lo valioso de esta noticia. Y en gratitud, volvemos al momento presente y abrimos los ojos. Bueno, Terminamos. creo que les damos gracias a todos por estar acá. Compartan este material con las personas a quienes pueda interesar. Repásenlo, llévanlo a cabo y sobre todo aprendan a vivir en conciencia de sí mismos, a conocerse cada día un poquito más, a amarse mucho y a comprender que todo ha sido como debió ser. Un abrazo para todos y gracias. Dios los bendiga. Igualmente, de nuestra parte, desde Ítaca, nuestro servicio como psicólogos, sepan que creemos en ustedes, en cada uno de ustedes, que se permiten este espacio, ojalá lo compartan y crean en esa persona que reciba este material que también es capaz de sostener, que si no tiene las habilidades buscar ayuda y pues nosotros estamos aquí creyendo en cada uno de ustedes, en el ser humano y pues, primeramente en nosotros mismos. Eh, Gracias a todos por su atención y por permitirnos dar este servicio de compartir con ustedes conocimiento valioso. Muchísimas gracias. Buen día, Chao, buena Manuel, noche. gracias. Chaito.